Dice así la bendita palabra del Señor en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Frente a la revelación que Dios hizo de sí mismo para salvación, anunciando la promesa de un Redentor que vendría, una revelación que fue dando de manera progresiva, fraccionada, parcial, creciente, a lo largo de mucho tiempo, en una era previa a su cumplimiento. Una revelación hecha inicialmente a un solo pueblo con el fin de que fueran guardianes de ella hasta su cumplimiento para bendición de todas las naciones. Una revelación traída a través de intermediarios humanos, de la que ellos no eran la fuente, sino solo los transmisores, y que anunciaron la redención futura en promesa. Tenemos ahora el cumplimiento. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el Hijo tenemos la revelación completa y final de Dios para salvación. Y esto porque el Hijo no es un mensajero humano más, como lo fueron los profetas. El Hijo es Dios mismo haciéndose hombre para darse a conocer para salvación. El Hijo no trae un mensaje ajeno como los intermediarios humanos que Dios usó en su revelación pasada, los profetas. El Hijo es el mensaje mismo. Él es el Evangelio. Él es el Verbo. Él es la palabra encarnada. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan al inicio de su evangelio. Por favor, no pierda el texto de exposición y vayamos hasta Juan, el evangelio según San Juan, el capítulo 1. Y leamos los versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, amados hermanos, Dios nos ha hablado final y definitivamente en el Hijo para salvación, no solo en las palabras del Hijo, no solo en sus enseñanzas,
sino en su misma persona y en su obra. Alguien dijo: tenemos el privilegio de vivir en un tiempo en que no solo recibimos un mensaje de parte de Dios, sino que además conocemos a Dios en el mismo mensajero. Hecho este contraste entre la revelación de Dios dada en el pasado, que corresponde al Antiguo Testamento, y la revelación que tenemos en Jesucristo, el autor inspirado de Hebreos a continuación va a hacer 7 afirmaciones, 7 realidades con respecto a la grandeza del Hijo. El propósito de hacer estas afirmaciones que van a continuación después de este contraste es darnos la razón de por qué la revelación en Jesucristo es la revelación suprema de Dios, de sí mismo para salvación. Ahora, mis hermanos, todas estas afirmaciones que se hacen refiriéndose a Jesucristo como el Hijo. Y nosotros no podremos darle el peso ni la relevancia a la revelación suprema que Dios hace de sí mismo, ni al carácter único de aquel por medio del cual nos habla. Es más, no entenderemos ni seremos beneficiarios de esa revelación para salvación si nosotros no entendemos quién es el Hijo. Y no solo en el sentido de identificar al Hijo, obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, sino especialmente en cuanto a su naturaleza. Y esto es a lo que nos dedicaremos en el sermón de esta mañana. ¿Qué significa que Jesucristo es el Hijo de Dios? Hebreos 1:2 entonces nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y vamos a ir directo al punto. Lo primero que tenemos que decir es que esta referencia a nuestro Señor Jesucristo no se da en relación a su encarnación, a la realidad de que se hizo hombre. No es por su nacimiento que es el Hijo. El Hijo es una referencia a su deidad, que es Dios. Esto lo entendieron perfectamente los judíos en su tiempo, al punto que querían matar al Señor Jesucristo por blasfemia al afirmar ser el Hijo. Cuando sanó al paralítico en el estanque de Betesda, respondiendo a los judíos que le perseguían por hacer estas cosas en el día de reposo, les dice lo siguiente. Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. En la parte final del versículo 17, ante esta persecución de los judíos por haber sanado a este hombre, después de haber sustentado quién es él, la labor que hace y por qué ellos no le creen, porque ellos no son de sus ovejas, les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero mira lo que dice el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando el escritor de Hebreos entonces, una vez ha hecho el contraste con la revelación pasada, con la revelación que nosotros tenemos en el Hijo, es de vital importancia nosotros entender por qué se dice del Señor Jesucristo el Hijo. Muchas personas rápidamente lo relacionan con que ha nacido,
con un nacimiento entonces tomando la humanidad en un nacimiento, es el Hijo. Sin embargo, como lo podemos notar aquí en los judíos que le perseguían, cuando el Señor Jesucristo habla de su Padre de esta manera y se identifica con Él, claramente ellos distinguen la afirmación que Él está haciendo. Así que también decía que Dios era su propio Padre, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. En el entendimiento entonces escritural, el Padre y el Hijo estaban íntimamente entonces unidos. Aún en la relación humana, el Hijo era una representación del Padre mismo. Pero aquí ellos claramente, al hablar el Señor Jesucristo e identificarse como Hijo en esa relación especial de Padre, entienden perfectamente lo que está afirmando de sí mismo, que Él es Dios, al punto de que están decididos a matarle por blasfemia. Este mismo entendimiento sobre lo que significaba la afirmación que hacía Jesús sobre sí mismo de ser el Hijo, la vemos también en Juan capítulo 10, cuando le rodean los judíos y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ante lo que el Señor Jesucristo se reafirma en lo que ha dicho con respecto a su identidad, y después les dice lo siguiente en Juan 10, versículo 30 al 33. Les dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, presta atención, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para nosotros entonces entender la totalidad de la carta de Hebreos, las referencias que va a hacer a continuación, después de haber dado este contraste entre la revelación pasada y la revelación plena en el Hijo, es necesario entonces que entendamos por qué el Hijo. El Hijo es una expresión que alude, que apunta a su deidad, que Él es Dios. Es una referencia a su deidad, como bien lo entendieron los judíos de su tiempo. Ser igual al Padre en su deidad. Ahora, solo hay un Hijo de Dios en este sentido real de filiación en su misma naturaleza divina. La referencia que encontramos en las Escrituras a los ángeles como hijos, en alguna parte, es en relación a su creación como criaturas. Y con respecto a los creyentes, los hijos de Dios, por adopción. Pero solo hay un hijo por naturaleza. En términos estrictos, solo hay un hijo de Dios, en el sentido que estamos explicando. Por eso cuando leímos en Juan, en el capítulo 1, sobre el Verbo, que es desde el principio, que está con Dios y que es Dios, también se refiere de Él como el unigénito del Padre y también como el unigénito Hijo. Esto en los versículos 14 y 18 de ese capítulo 1 de Juan que ya leímos. ¿Qué significa unigénito? ¿Qué significa el unigénito Hijo? Unigénito significa el único engendrado. Ahora, en nuestra experiencia humana, engendrar es la generación de un nuevo ser por medio de la fecundación, concebir un hijo.
Pero la idea de engendrar desde nuestra perspectiva o experiencia humana con respecto al Señor Jesucristo no aplica aquí. Porque este Hijo, este único engendrado, este Hijo único es Dios. Y por lo tanto no tiene principio ni tampoco fue creado. Y gran parte de las afirmaciones que a continuación va a hacer el escritor de Hebreos sobre el Hijo, las hace precisamente para afirmar su deidad, que Él es Dios. Tan solo leámoslas sin profundizar en ellas, porque ya dedicaremos tiempo a profundizar, a considerarlas en detalle. Leamos entonces Hebreos 1, la parte B del versículo 2 y el versículo 3. Después de hacer esta afirmación sobre el Hijo, dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjate lo que se afirma aquí. Ya profundizaremos en ello, como ya lo mencioné, pero fíjate lo que se afirma aquí a manera de una paráfrasis. Heredero por naturaleza. Del Hijo dice que es el creador. Nosotros podemos notar en los apóstoles que cuando predicaban el Evangelio a aquellos pueblos gentiles que no tenían acceso a las Escrituras, identificaban al Dios verdadero como el creador de los cielos y de la tierra. Del Hijo se dice que es el creador. Del Hijo también se dice que Él refleja la gloria, o sea, las perfecciones excelsas de Dios. De Él se dice que es la impronta, el carácter de la misma naturaleza divina. Pero termina diciendo en estas expresiones que acabamos de leer que es quien mantiene todo en existencia, gobernándolo. No hay manera de que se diga esto de una criatura, de un ser creado, por más especial que fuese. Estas descripciones, en las que, como dije, más adelante nos detendremos, son una afirmación inequívoca de su deidad. Ahora, he querido detenerme en este aspecto de el Hijo en el sermón de esta mañana, porque no vamos a dar por hecho ni por sentado que todos conocen acerca de quién es el Señor Jesucristo. Nos hemos topado en muchas oportunidades con personas que tienen toda una influencia de la mala enseñanza de sectas como los Testigos de Jehová, en donde se le considera como un ser especial y excelso y con cierto aspecto de divinidad, pero no como a Dios mismo. O tal vez incluso con un entendimiento de no distinguir entre las personas del Dios Trino. Cuando el escritor de Hebreos habla de Jesucristo como el Hijo, que Dios nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo, es una afirmación de que Él es Dios. Y la engendración, o el unigénito, o el Hijo único engendrado, es en este mismo sentido. Engendración de ninguna manera significa crear, ni tampoco fue llevada a cabo en algún momento en el tiempo, es eterna. Y es importante tener esto presente, porque en esta expresión que afirma su deidad es la que algunos en la historia de la iglesia han tomado para precisamente tratar de mostrar lo contrario. Parten desde la experiencia humana de lo que es un hijo y de lo que es engendrar un hijo.
Y los argumentos que presentan entonces es que si se ha sido engendrado, entonces fue creado o tiene un comienzo. O incluso con algunos matices manifestar entonces que es menor en cierto sentido al Padre. No, amados hermanos, el unigénito Hijo, como afirma el apóstol Juan, el Hijo, como afirma entonces aquí el escritor de Hebreos, es una expresión de su deidad. Y esa engendración es una engendración eterna. No es algo que comenzó, no es algo que se llevó a cabo en el tiempo, no implica un inicio, no implica un que no estaba y de pronto se da a luz. Es una engendración eterna. Y así es expresado en confesiones históricas de nuestra fe como el credo niceno. Allí sus redactores se esmeran en dejar claro que esa engendración de ninguna manera implica ser creado, o sea, alguna designación que implique algo en contra de su deidad. Este credo al cual nos adherimos, un credo de la iglesia, dice: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todas las edades, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de una sola substancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. No significa entonces este ser hijo unigénito, no significa entonces que Él ha sido creado. Esta engendración no significa que empezó alguna vez, es eterna, y no significa que el ser engendrado implique una inferioridad en dignidad y mucho menos en su ser, en su esencia. Ser el Hijo de Dios es ser, como bien lo entendieron los judíos de su tiempo, es ser Dios mismo. Una de las personas de la Trinidad que se distingue en su relación con el Padre como hijo. Ser engendrado es la propiedad personal del Hijo. Esto es lo que le distingue del Padre, y solo hasta allí podemos decir en el misterio insondable del ser trino de Dios. ¿Por qué hablamos entonces de Él como el Hijo? Porque la Biblia se refiere a Él de esta manera. ¿Es una referencia a su nacimiento? No, es una referencia a su engendración. ¿Engendración? ¿Tiene que ver esto entonces con que en algún momento inició? ¿Está relacionado con nuestra experiencia humana de engendrar o no? Esta engendración nos habla entonces de algo que procede del Padre y es lo que le distingue del Padre. Él es el Hijo del Padre, y hasta allí podemos decir, si nosotros perdemos de vista el Hijo como una expresión de su deidad, fallamos terriblemente. Y si nosotros no tenemos presente la distinción del Hijo, ¿cómo entonces daremos batalla sobre la pluralidad de las personas en la deidad? ¿Cómo entonces sostendremos la doctrina de la Trinidad? Solamente en la afirmación de la distinción de las personas en la Trinidad es que podemos hablar de que Dios ha existido eternamente en tres personas y que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Si no tenemos el asidero bíblico de la distinción de las personas, claramente se levanta alguien que señala: no son varias, es uno solo en diferentes formas.
De allí la importancia, amados hermanos, de tener claro lo que la Biblia dice con respecto al Señor Jesucristo y que estamos viendo aquí. Él es el Hijo. Es Dios, pero es el Hijo distinto del Padre en el sentido de diferenciar personas, no en su esencia, no en su ser, no en su dignidad. Ahora, más adelante, cuando el escritor de Hebreos continúe presentando más aspectos de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, le va a presentar como superior a los ángeles. Y allí dará dos expresiones que a lectura superficial alguien podría interpretar como que contradice la engendración eterna del Hijo que hasta aquí hemos explicado. Vayamos a ella, por favor. La primera la encontramos en Hebreos 1:5. Hermanos, y esto es muy importante, y aunque iremos a ella nuevamente en detalle, es muy importante porque estos son precisamente los textos que han usado los herejes para negar la deidad del Hijo, para usar de lo que la Biblia dice que es el unigénito como creado, como con comienzo, como menor. Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Aquí el autor de Hebreos está citando el Salmo 2, como también veremos que lo cita cuando hace la primera afirmación con respecto a la grandeza del Hijo en el versículo 2, también cuando dice a quien constituyó heredero de todo. También está citando segunda de Samuel 7. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, o sea, un salmo que nos habla de aquel rey salvador que habría de venir. Específicamente nos habla de la entronización de ese rey, del Mesías, del ungido, en medio de la oposición de las naciones y sus reyes. Específicamente se cita la declaración pública que Dios hace de la autoridad de ese rey. Vayamos al Salmo capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Y por qué es importante esto? Porque si cuando lo leíste te das cuenta que dice en Hebreos 1:5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Muchos han tomado ese engendrado hoy como que ese engendramiento tiene lugar en un momento, en el tiempo, ese engendramiento en el sentido que hemos aplicado ahora para el Hijo del unigénito, pero veremos cómo no es así. El Salmo 2, versículos 6 al 8, en ese salmo mesiánico, aquí se está haciendo una declaración pública por parte de Dios con respecto a ese rey, a ese Mesías. Y dice así Dios: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y mira lo que dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y después, cuando en Hebreos 1:7, donde leemos, dice, en Hebreos 1:5, donde dice, yo seré el padre y él me será hijo, está citando el escritor de Hebreos no solamente el Salmo 2, sino también segunda de Samuel 7, que es la promesa a David sobre el reino eterno e inconmovible que tendría uno de su linaje, un hijo de David. Y aunque cuando lleguemos a estas expresiones que encontramos en Hebreos, iremos a lo que cita el Antiguo Testamento con más detenimiento, para dar claridad que aquí en Hebreos 1:5 no está contradiciendo la engendración eterna, que el Hijo ha sido
engendrado eternamente, que cuando dice, yo te he engendrado hoy, no está negando entonces lo que hemos afirmado del Hijo. Permítame mostrarle por las Escrituras cómo entendieron los apóstoles y la iglesia desde el principio la promesa de estos textos cumplida en Jesucristo en este sentido: en su resurrección, en su exaltación en gloria y en su introducción a una posición exaltada en un trono afirmado para siempre de un reino estable eternamente. Dicho de otra manera, los apóstoles y la iglesia desde su principio vio en estos textos del Salmo 2 y en la promesa a David, en el pacto con David, pero en el Salmo 2 cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, una expresión de una declaración pública sobre un rey entronizado. Mira cómo en Hechos capítulo 13, versículos 32 y 34 al 34, el apóstol Pablo, predicando precisamente a judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, al referirse a la muerte del Señor Jesús en el madero, en su sepulcro, en su tumba, pero sobre todo en su resurrección, les dice, citando también el Salmo 2 y la promesa a David, Hechos capítulo 13, versículo 32 y al 34. Está predicando entonces el apóstol Pablo a judíos en la sinagoga y les dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Así que aquellos que ven entonces, en este contraste que se hace en la superioridad del Hijo a los ángeles, cuando citan el Salmo 2, donde dicen, yo te he engendrado hoy, no es una referencia a la engendración eterna del Hijo. No es una referencia a la engendración, como la hemos explicado aquí al sostener qué significa que Jesucristo sea el Hijo. Es entendida entonces como el cumplimiento del Salmo 2 y la promesa a David, donde Dios publica el decreto o proclama la autoridad de ese rey ante sus enemigos, las naciones y los reyes que se le oponen. ¿Y cuándo se logra esto? Cuando cumplida su misión, aún sepultado, se levanta entre los muertos en resurrección y después asciende en gloria. Este entonces es una declaración de Dios del estado de autoridad y de exaltación después de cumplida la misión del Hijo, lo cual se ve en su triunfo sobre la muerte en la resurrección. De igual manera, el apóstol Pablo en el inicio de la carta a los romanos dice así, Romanos 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La iglesia entendió entonces su entronización como rey del universo ante su obra consumada
su resurrección y ascensión en gloria como un cumplimiento del Salmo 2. Como dice el mismo Salmo, la publicación del decreto, la declaración pública de Dios mediante su resurrección de su estado de exaltación en autoridad sobre un trono afirmado para siempre de un reino estable eternamente. Por eso también cita 2 Samuel 7, que es la promesa a David del pacto con David. Esto es muy importante, amados hermanos, porque cuando se afirma del Hijo y después viene la afirmación de yo te he engendrado hoy, los que niegan la deidad del Hijo tuercen este texto. Pierden de vista todo el contexto de lo que se está citando y pierden de vista lo que en la misma Escritura queda registrado en los apóstoles y en la iglesia, en el entendimiento entonces de estos mismos textos. Ser el Hijo es ser Dios. Ser el Hijo nos enseña acerca de la distinción de las personas, el Padre y del Hijo. Y les podemos distinguir en el Hijo, en aquello que es entonces particular de Él, que fue engendrado. Y esa engendración no significa de ninguna manera, desde nuestra experiencia humana, lo mismo que para nosotros es engendrar. Usar entonces lo que a continuación sigue es el recurso de los herejes para negar la deidad de Cristo, que la iglesia tenga argumento para responder. Y la segunda expresión, que a lectura superficial podría parecer que contradice que el Hijo es Hijo eterno, el unigénito, el único engendrado, la encontramos en el versículo 6 de Hebreos 1, allí muy cerquita. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y los herejes también han utilizado esta expresión del primogénito. Un primogénito, en el uso común que tenemos de la palabra, es ¿quién? El que primero ha nacido. Al igual que la expresión sobre la que acabamos de hablar, este podría ser interpretado como que el Hijo no es Hijo eternamente, sino que tiene un comienzo. Pero la palabra primogénito en las Escrituras también se usa para referirse a derecho legal, privilegio, dignidad u honra por derecho. Es por eso que, no sé, tal vez si te lo hayas preguntado, es por eso que Esaú, mencionado también aquí en Hebreos como un profano, pudo vender su primogenitura. ¿Cómo vender uno que nació de nuevo, que nació primero? Vendió su derecho. Frecuentemente, cuando se habla entonces del Señor Jesucristo como primogénito, está relacionado con su derecho legal y su preeminencia sobre toda la creación. Y aquí en nuestro texto, al reclamar la adoración de los ángeles al Hijo, se entiende que es una referencia a la dignidad y al derecho de el Hijo. Y he querido referirme brevemente, como ya lo he mencionado, a estas expresiones que encontramos en el contexto cercano de la designación de el Hijo que usa el escritor de Hebreos refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, porque en la historia de la iglesia han sido usadas precisamente para negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Algo que es precisamente lo contrario a la intención aquí del autor inspirado al referirse al Hijo.
pero también es contrario a toda la palabra de Dios en cuanto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y de paso, también cerrar las bocas a todos aquellos que, aún sin leer las Escrituras, dicen, pero nunca Jesús afirmó ser Dios. Nunca afirmó ser Dios. Y de paso también ver la inconsistencia de todos aquellos que le consideran un hombre respetable y un gran maestro y profeta, pero no Dios. ¿Cómo se le puede considerar así si estaba mintiendo en sus afirmaciones? Hace poco, compartiendo a una persona que terriblemente volvió como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al cieno, y ni siquiera volvió porque ni siquiera era su origen, pero abrazó el judaísmo después de procesos que tristemente creo que se han vuelto comunes terriblemente, de pasar de ser un creyente, por lo menos profeso cristiano, al judío-mesianismo y de ahí al judaísmo. Hablaba y decía, pero se le toma como un hombre respetable y como un profeta. O sea, es una total inconsistencia. Las afirmaciones del Señor Jesucristo a sí mismo como el Hijo son unas afirmaciones con respecto a su deidad, su eternidad expresada, su relación que le distingue del Padre. También lo entendieron que iba a ser apedreado por blasfemia. Amada iglesia, hemos de entender con esta referencia al Hijo que la definitiva palabra de Dios para el pueblo del nuevo pacto, para la iglesia del Señor Jesucristo, nos llega a través de la encarnación en su conjunto, porque es Dios mismo quien se revela para salvación en su persona, en sus palabras y en su obra. Es en la encarnación del Hijo, el Hijo eterno, Dios mismo, que nosotros tenemos la revelación completa y final de Dios para salvación. Y esto porque el Hijo no es un mensajero humano más como los profetas. El Hijo es Dios mismo haciéndose hombre para darse a conocer. Dios mismo se da a conocer personalmente en el Hijo. Dios para salvación. El Hijo no trae un mensaje ajeno como los intermediarios humanos que Dios usó en su revelación pasada a los profetas. El Hijo es el mensaje mismo. Él es el Evangelio, Él es el Verbo, Él es la palabra encarnada. Oremos.